Presencia Politécnica en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el Auditorio Miguel Ángel Correa Jasso en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en el municipio de Jiquilpan. Para esta ocasión tengo el gusto de que nos acompañe el doctor Francisco Covarrubias Villa. Él es profesor investigador de nuestro centro. Gracias, doctor, y bienvenido a su programa. Gracias a ustedes por la invitación. Para dar inicio, comenzaré señalando sus datos curriculares más destacados. El doctor Francisco Covarrubias Villa es licenciado, maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que fue profesor por 21 años. Actualmente es profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional. Ha dirigido 8 tesis de licenciatura, 19 de maestría y 27 de doctorado. Ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales en México, Colombia, Cuba, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Chile, Portugal y España. Desde 1993 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Autor de 41 artículos para revistas especializadas, algunas con arbitraje internacional y otras con arbitraje nacional. Es autor o coautor de 24 libros y 13 capítulos de libros. Es árbitro de 3 revistas científicas nacionales y de una internacional y miembro del consejo editorial de 2 revistas científicas internacionales. El tema de hoy se titula La transformación del paisaje agrario en la Ciénega de Chapala, para lo cual iniciaremos con la siguiente cápsula en la que se amplía la información relacionada con la temática del día de hoy. La transformación del paisaje agrario en la Ciénega de Chapala. Durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas se dio el mayor reparto agrario en México, el cual estuvo basado en una concepción del campesino en la que la producción está basada en la familia. La tierra poseída es utilizada para la agricultura, la ganadería y la cría de aves de corral. La mayoría de las tareas son realizadas por miembros de la familia sin percibir salario alguno y la producción está orientada al autoconsumo, colocando en el mercado los excedentes de producción. El campesino no produce para el mercado, produce para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, una vez concluido el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, la agricultura mexicana fue integrada a la dinámica general del sistema capitalista. Durante el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho, los ejidos fueron fragmentados en parcelas individuales y se impulsó la agricultura capitalista orientada a la producción de alimentos para satisfacer las necesidades de las grandes ciudades industrializadas, al igual que sucedió en toda América Latina. El reparto agrario acabó siendo una medida liberal para incorporar a la agricultura y a la ganadería al proceso de circulación de mercancías. El ejido no es una forma de propiedad comunal, sino una forma embosada de pequeña propiedad privada o minifundio proveniente de una dotación de tierra de haciendas expropiadas por el Estado que impedía la descampesinización al prohibirse su venta o arrendamiento. Las enormes haciendas mexicanas representaban grandes extensiones de terreno no incorporadas a la producción capitalista y una clase terrateniente parásita que mantenía en condiciones infrahumanas a sus peones. Con la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional, se da pie a la compraventa de parcelas ejidales y por tanto a la concentración de la propiedad del suelo. Antes de la reforma, las parcelas ejidales se compraban y vendían y la propiedad ejidal se fue concentrando en pocas familias manteniendo el límite legal de hectáreas por individuo, sin generarse grandes cambios en el tipo de cultivo ni en la tecnología empleada. La reforma estimuló la propiedad individual de parcelas ejidales, el cambio de especies cultivadas y el uso de nuevas tecnologías. Hoy día, por ejemplo, en el ejido de Cumuatillo se destinan muchas parcelas al cultivo de cebolla, jitomate, sandía, melón, chile y camote. No se trata de ejidatarios cultivando su parcela, sino de propietarios de muchas parcelas y pequeñas propiedades que contratan a numerosos jornaleros agrícolas
que vendieron su parcela o a sus descendientes. Son capitalistas agrarios con una alta composición orgánica del capital invertido, que le disputan a grandes empresas la fuerza de trabajo disponible, que cada vez es más escasa. La mayoría de los ejidatarios de la dotación ejidal original ya fallecieron, y sus descendientes no poseen la parcela y venden su fuerza de trabajo a la agroindustria o a los grandes empresarios agrícolas locales que compraron la parcela ejidal. Hace aproximadamente 4 o 5 años, se observa que a partir de las 4:30 horas comienzan a llegar autobuses que trasladan a los jornaleros a las empresas agroindustriales de Zamora, Jacona, Tangancícuaro o Vistahermosa, y más tarde, a eso de las 6:30 horas, camionetas y camiones de redilas cargados de trabajadores de los empresarios agrícolas y pequeños agricultores. Los trabajadores de la agroindustria de Zamora, Jacona y Tangancícuaro regresan a su casa entre las 19 y las 20 horas a prepararse para la jornada del siguiente día. Los de la empresa Sucarne de Vistahermosa tardan menos tiempo en el traslado y alternan su jornada de trabajo entre los 3 turnos existentes en la empresa. Quienes trabajan con pequeños agricultores y empresarios agrícolas locales regresan a las 15:30 horas. A pesar de que se trata de un fenómeno reciente, sus efectos son de gran alcance. La mujer se ha incorporado al mercado de trabajo, el cuidado de los hijos ha pasado a parientes, vecinos y amigos, la estructura familiar ha cambiado, el consumo de comida preparada, alimentos chatarra y baratijas ha aumentado, el consumo femenino de alcohol y drogas se ha incrementado, etc. El desempleo en los pueblos de la región es de cero y los costados de las carreteras Briseñas Jiquilpan y Briseñas Vistahermosa se están cubriendo de construcciones en las que se asientan negocios de todo tipo, en tanto que los campos agrícolas se están cubriendo de acolchados, túneles e invernaderos que modifican notoriamente el paisaje agrario. Las brechas, los canales de riego y los canales de desagüe albergan envases de fungicidas, herbicidas, pesticidas, agua, bebidas endulzadas, empaques de todo tipo, costales, vasos y platos desechables. Varios de los canales de desagüe hoy día son repositorios de las aguas negras generadas en los poblados de la Ciénega. Doctor, me gustaría iniciar preguntándole cómo se inserta la investigación que usted realiza en las actividades del CIDIR. Bueno, el CIDIR tiene 3 funciones básicas: docencia, investigación y difusión. La investigación que aquí se realiza pretende ser investigación científica. Entonces, en el caso de mi proyecto y de mi trabajo como investigador en particular, yo me ocupo en esta ocasión de hacer investigación de las transformaciones del paisaje agrario de la Ciénega de Chapala, integrando a otros investigadores del centro y alumnos de la maestría y del doctorado, e incluso, en este caso, a un alumno de la Universidad de la Ciénega en el estado de Michoacán. Doctor, en este sentido, ¿cómo se financia su investigación? Bueno, este proyecto está financiado por la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional, con fondos proporcionados por la Federación. Y en ese sentido, ¿qué lo motivó a formular este proyecto de investigación? Mira, yo vivo en Comatillo, Michoacán, que está más o menos a unos 20 kilómetros de distancia de Jiquilpan. Como es una población pequeña, es una población agrícola, eminentemente agrícola, que se fundó con la formación del ejido. Es decir, fue el fundo legal, fue en donde se estableció el poblado de Comatillo, el fundo legal del ejido de Comatillo. Bueno, entonces, como es una población muy pequeña, puede uno observar una serie de fenómenos, escuchar conversaciones, ver pasar personas, etcétera. Y el asunto fue que empecé a notar, cuando me venía yo a trabajar, esto lo empecé a notar hace unos 3 o 4 años,
yo me vengo a trabajar muy temprano. Hay veces que llego aquí a las 4:30, a las 5 de la mañana. Empecé a notar, digo, hace como unos 3 o 4 años, la presencia de una gran cantidad de autobuses de transporte de personal. Y entonces yo me pregunté, bueno, ¿y esos autobuses qué hacen, no? Pero después, por las tardes, pude observar cómo llegaban estos autobuses y de ellos bajaban trabajadores de ahí de Cumatillo. Pero había camiones con distintas características, muy diferentes, muy diferenciados, desde carcachas hasta autobuses nuevos, etcétera, ¿no? Bueno, vi una vez un autobús que traía una leyenda de su carne, vi otro que era de Trigón, y otros que no decían a qué empresa pertenecían, pero que iban repletos de trabajadores todos. Bueno, esa fue una observación. La segunda fue que he podido constatar que en Cumatillo se ha estado dando un proceso. Por una parte se dio un proceso de fragmentación de la propiedad de la tierra, al mismo tiempo que se dio su concentración. Es decir, un padre de familia le heredaba a sus hijos, tenía 3 hijos y les heredaba una parcela de 5 hectáreas, se la repartían entre los 3 hijos o los 4, los 2 o los que fueran. Entonces allí había una fragmentación de la propiedad. Y al mismo tiempo otros, o estos mismos a los que se les había entregado una parte en herencia de la parcela, se la vendían a una persona distinta a la de los miembros de su familia. Y entonces, mientras que unos estaban comprando parcelas, otros las estaban fragmentando o estaban vendiendo parte de ellas. Entonces, este proceso se detuvo en 1992 con la nueva ley, con la reforma del artículo 27 constitucional, que ya no permite la fragmentación de la propiedad agrícola o de las parcelas ejidales, y bueno, se vio claramente que muchos de los trabajadores que subían y bajaban de los autobuses eran precisamente los que antes habían sido ejidatarios o bien eran hijos de los que fueron ejidatarios, que finalmente acababan convertidos en jornaleros agrícolas, tanto los antiguos ejidatarios como los nuevos, como los hijos de ellos, ¿no? Pero conjuntamente con este asunto, empezamos a ver claramente cómo una buena parte de los trabajadores eran mujeres, un fenómeno completamente nuevo en la región. En el pasado las mujeres no trabajaban en el campo, y el asunto acá fue que, digamos, así, visto a ojo de buen cubero, el 30 o 40% de los trabajadores son mujeres, de los jornaleros agrícolas. Entonces, imagínate la transformación que esto implica. Claro. Que la mujer se vaya a trabajar está implicando que no atienda ella directamente a sus hijos, implica que ya no se fabriquen alimentos en casa, en fin, tiene una serie de transformaciones culturales que además se observan en los cambios frecuentes de pareja, se observa en que los hijos quedan al cuidado de la abuela, de la tía, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces empecé a observar estos cambios. Entonces dije, bueno, hay que investigar este fenómeno, ¿no? Porque es un fenómeno muy nuevo y muy interesante, ¿no? Sí, doctor. En este sentido, doctor, ¿cuál sería el objetivo central de la investigación? Bueno, el objetivo central de la investigación es conocer las condiciones en que se han transformado, en que se ha ido transformando el paisaje agrario en la Ciénaga de Chapala, en toda la Ciénaga de Chapala, durante los últimos 20 años, en lo que se refiere, por ejemplo, a las características del territorio, a la propiedad del suelo agrícola, a la producción agrícola, las especies, el cambio de especies que se cultivan,
pero también las relaciones familiares y hasta la vida cotidiana, ¿no? Claro. Todo esto estaba implicado ahí. ¿Y los específicos cuáles serían? Bueno, nosotros establecimos 3. El primero es contextualizar el desarrollo de la agroindustria en el proceso de universalización del régimen capitalista, porque hemos visto que no es un fenómeno exclusivo de México, mucho menos exclusivo de la Hacienda de Chapala, sino que es un fenómeno que está viviendo a nivel internacional. El segundo objetivo específico es identificar los cambios recientes en la propiedad del suelo agrícola, sobre todo a partir de la reforma constitucional de 1992 hecha por Carlos Salinas de Gortari, y el último es determinar cuáles han sido las transformaciones en la producción agrícola en lo que se refiere a especies cultivadas, tecnología y ocupación de fuerza de trabajo. Doctor, ¿quiénes integran su equipo de trabajo? Mira, en el equipo de trabajo están 4 investigadores, la doctora María Guadalupe Cruz Navarro, el doctor Juan Manuel Catalán Romero, el doctor Conrado González Vera, la maestra en ciencias Erika Karina Martínez Mendoza, y estudiantes, bueno, están Luis Armando Gálvez Ordaz, que es alumno de la maestría de aquí del centro, José Pedro Sánchez Victoria, alumno de la maestría del centro, Ángela Samara Vidal Ceja, de la maestría del centro, Francisco Sabino Covarrubias Machuca, estudiante de licenciatura en la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán. Ellos son los que en este momento están trabajando en el proceso, en el proyecto de investigación. Doctor, ¿qué tareas de investigación han desarrollado durante el presente año? Bueno, mira, empezamos con la construcción y delimitación del objeto de investigación. Después diseñamos el esquema de investigación. Luego identificamos artículos científicos publicados entre 2013 y 2018 que tratan sobre el objeto de investigación. Esto fue un trabajo muy pesado porque fue necesario revisar todas las revistas cuya denominación y además analizar a veces la línea editorial de la revista para determinar si esa revista podría publicar artículos que fueran de nuestro interés, y luego ya revisar qué artículos, número por número, y decir ya, fuimos descargando, este trabajo lo hicimos entre mi hijo y yo, fuimos descargando los archivos de los artículos, y bueno, salió una buena cantidad. Después identificamos libros que ya habíamos analizado y otros que no habían sido, identificamos otros que no habían sido analizados para analizarlos después. Encontramos 41, de los artículos encontramos originalmente 103. Al último resultó que 4 no tenían que ver con el asunto, pero incorporamos como otros 7 más, anteriores a 2013, pero que eran muy relevantes para este trabajo. Entonces, los artículos fueron analizados, revisados y fichados por el equipo de trabajo. Sí. Luego se recuperaron las fichas de trabajo de artículos relevantes y se integraron a un archivo común con las otras fichas de trabajo. Sí. Luego se analizaron y ficharon los nuevos libros, después se recuperaron las fichas de los libros ya analizados y se integraron a una sola base de datos. Ya te podrás imaginar la cantidad de trabajo que esto implicó. Y bueno, y luego además hicimos varios trabajos de campo. Por ejemplo, identificamos y medimos por tomas satelitales la superficie acolchada con túneles y con invernaderos de toda la Ciénaga de Chapala. Hicimos un censo de propietarios de solares
que fueron producto del fraccionamiento de un terreno de alrededor de 200 hectáreas de tierras de uso común del ejido de Comatillo. Son terrenos grandes, de 3.500 metros cuadrados en promedio, pero además de eso, hicimos el censo de propietarios actuales, hicimos un estudio de la concentración de la propiedad de estos, pero además determinamos cuáles de los propietarios eran ejidatarios, cuáles eran descendientes de ejidatarios, cuáles eran inversionistas externos, ¿sí? En fin, entonces calculamos el porcentaje de la superficie de ocupada por cada grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, bueno, para hacer este censo, se realizaron 47 entrevistas. Digamos, hubo casos en que una persona sabía de quiénes eran los propietarios de 4 o 5 solares más, ¿no? Entonces, de esa manera fuimos haciendo los registros y preguntando por los terrenos de los que no sabíamos quién era el propietario, pero además con la técnica esta de Google Earth, con el instrumento medimos los terrenos para poder calcular la superficie por grupos. Entonces, bueno, fue muy laborioso. Por otra parte, solicitamos y nos proporcionaron los padrones de usuarios de los módulos de riego del distrito 24, de la Ciénaga de Chapala. Y se solicitó también y se obtuvo por parte de Conagua el registro de las superficies cultivadas por cada ciclo agrícola de los últimos años. Pero por otra parte también se hizo una concentración del padrón de usuarios a llegar a uno solo, pero además haciendo correcciones porque había muchos errores en esos padrones. Entonces, quedó debidamente integrado, ¿sí? Y se hizo un análisis de ese padrón de usuarios, de modo tal que con base en la información que allá aparece, pudimos establecer, por ejemplo, la superficie total de pequeñas propiedades, la superficie total por ejido, por el conjunto de ejidos, por cada módulo de riego, etcétera. Entonces hicimos muchos análisis ahí de la información que pudimos obtener de esto. Lo mismo hicimos con la información que nos proporcionó Conagua sobre las especies cultivadas por cada ciclo, por cada zafra. También se hicieron análisis, si se aumentó, si disminuyó, qué aumentó, qué disminuyó, por qué, todo ese tipo de cosas. Sí. Otro trabajo muy interesante que a mí me pareció así, fue el que pudimos determinar cuáles son los apellidos de las familias fundadoras del ejido de Comatillo. No pude encontrar por ninguna parte el censo original. Pero a partir de la información reciente y del conocimiento que tengo de la población, se pudo determinar cuáles apellidos pertenecen a las familias fundadoras. Pero no nos quedamos ahí, sino que hicimos un rastreo de dónde procedían cada familia y encontramos cosas muy interesantes, como por ejemplo, que un grupo de fundadores del ejido de Comatillo proviene de la parte sur de este lado del lago de Chapala, otro grupo del lado norte del lago de Chapala, otro de Pénjamo, Guanajuato, y otros de aquí de la región de Michoacán.
Esto es muy interesante porque se trata de culturas diferentes. Entonces, ¿qué pasó allí en Cumatillo al reunirse personas con costumbres completamente diferentes? Claro. Entonces, bueno, eso también se está estudiando. Por ejemplo, una de las tesis que van a salir de allí es sobre la transformación de los hábitos alimenticios en la comunidad, porque ahí se está investigando cuáles eran los hábitos alimenticios en los lugares de origen de los fundadores. ¿Sí? Y luego, ¿qué pasó cuando ese sincretismo en Cumatillo, en el que se empiezan a combinar hábitos alimenticios completamente diferentes, Sí, ¿no? claro. Por ejemplo, se consumen uchepos y corundas, que son purépechas, y en Cumatillo no hubo purépechas jamás. Ay, caray. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Desde que yo me acuerdo, se baila en altares el 14 de septiembre, altares para el Santo Cristo Milagroso. Es una práctica purépecha que no sabemos tampoco cómo llegó a Cumatillo. No he podido determinar cómo pasó esto. Bueno, hicimos 5 entrevistas grabadas. Una de ellas es muy relevante porque se trata de una entrevista del gerente de Financiera Rural. Escucha uno la entrevista y no da crédito a lo que oye. El gerente nos explicó incluso cómo se hacían de manera concreta los enredos financieros para saquear a Banrural y saquear a la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera hasta que la hicieron quebrar. ¿Sí? Nos describió todo el proceso. La entrevista está grabada, duró 1 hora 15 minutos. Entonces hicimos otras 4 entrevistas a personas de Cumatillo que eran, digamos, personas que tuvieron una participación relevante en algún proceso determinado, y es un material muy valioso. Esto es lo que las tareas que hemos realizado. Se me escapan muchas, pero sí. Bueno, estas son algunas de las que hemos realizado. Doctor, ¿y nos podría compartir algunos de los principales resultados obtenidos hasta el momento? Mira, hasta este momento pudimos constatar que efectivamente el proceso que está dando en la Ciénaga de Chapala de uso de la plasticultura, del uso de plásticos en la agricultura, este fenómeno de la agroindustria, este fenómeno de la instalación de empresas fortísimas extranjeras, etcétera, es un fenómeno mundial. Nos encontramos con que este mismo proceso se da en Marruecos, se da en Brasil, en Costa Rica, en Uruguay, en Argentina. En Argentina encontramos que en los últimos años se han dado la venta de terrenos de 3.000 o 4.000 hectáreas que son dedicadas exclusivamente al cultivo de soya, de esta soya genéticamente transformada. Nos encontramos con que en España la producción de frutillas, de este tipo, por ejemplo, zarzamora, sí. Arándano, etcétera, ha enriquecido a muchos granjeros, pero el proceso que se está dando en España es exclusivamente en España en donde se ha dado de esa manera. Claro. En el resto del planeta ha sido despojando a las comunidades de sus tierras, ha sido comprándole en México, comprándole a los ejidatarios, arrendándoles, etcétera, etcétera, y convirtiéndolos en proletarios, sí. Convirtiéndolos en jornaleros agrícolas. Ese es un primer resultado. Sí. Otra cuestión que me llamó mucho la atención, porque a mí me tocó analizar eso, fue el carácter contradictorio del ejido mexicano. Originalmente, el ejido fue pensado para campesinos. ¿Qué significa esto? Significa que se estaba pensando en dotar a un
individuo de un terreno, de una superficie, para que la cultivara él con ayuda de su familia, que en ese terreno cultivara lo que él necesitaba para vivir. En este caso, maíz, frijol, garbanzo, algunas hierbas, etcétera. Pero además para que alimentara una vaca o dos, un caballo o dos, que tuviera gallinas para que pudiera consumir huevo y carne de las gallinas, unos 2, 3 chivos, alguna puerca por ahí amarrada en algún árbol, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, se estaba pensando en un campesino que produce para el autoconsumo, ¿sí? Para el autoconsumo. Y la dotación original de tierras ejidales prohibía la venta, el arrendamiento, la cesión de derechos, etcétera, etcétera. Sí. Y sin embargo, desde que se dio el reparto agrario, se inició la compraventa, se realizó el arrendamiento hubo arrendamiento de las tierras ejidales, etcétera, etcétera. Y fue hasta 1992, con la reforma de Salinas de Gortari, que se formalizó y se legalizó una práctica que existía desde el nacimiento del ejido. Una sorpresa que me llevé fue que al analizar el Código Agrario de 1934, me encontré con que las mujeres no podían ser beneficiarias de parcelas ejidales, a menos que fueran viudas o que fueran madres solteras. De no ser así, no podían ser sujeto de dotación ejidal. En la ciénaga, otra cuestión fue que en la ciénaga de Chapala, el reparto agrario no fue producto de una lucha agrarista, de una lucha agraria, sino que fue por una simple voluntad gubernamental, ¿sí? Que determinó repartir tierras. Entonces, de una manera hasta cierto punto advenediza, muchos grupos solicitaron tierra, pero sin haber jamás luchado, ni deseado, ni planteado, ni ideológicamente ser agraristas, ¿sí? Sino que se presentó la oportunidad de que les daban tierra y fueron y la tomaron. Claro. ¿Sí? Nada más, ¿no? Entonces, no es producto de una lucha campesina el reparto agrario. Otra cuestión muy interesante fue que el financiamiento al campo ha estado, digamos, marcado por la corrupción y el derroche. Ya habíamos nosotros investigado esta cuestión, incluso aparece en un libro que publicamos hace tiempo, algunas cuestiones de esta naturaleza, pero en esta ocasión pudimos profundizar mucho más en el asunto con la entrevista que le hicimos al funcionario de Financiera Rural. Yo no me explicaba cómo hacían para ocultar algunas cantidades que recibían, y él nos explicó cómo le hacían, pues, que no metían el papel pasante en las copias de los recibos y que después los llenaban. Sí, bueno, una cosa sorprendente, ¿sí? Entonces, robaron cantidades impresionantes, etcétera. Y además de esto, o mejor dicho, también esta corrupción se fue a las empresas ejidales formadas por el Banco Nacional de Crédito Ejidal. La empacadora de Venustiano Carranza era una empresa de este tipo. En Cumatillo se instaló un establo y una granja, un establo vacuno y una granja porcina. Las acabaron porque los administradores ejidatarios, coludidos con los empleados del banco, saquearon las empresas,
y era una fuente de trabajo, eran fuentes de trabajo muy buenas, Claro. las acabaron. Otra cuestión es que el financiamiento de las parcelas, el financiamiento a los cultivos en las parcelas ejidales, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno y de la enorme cantidad de instituciones que creó para financiar al campo, fue un verdadero fracaso, por una parte por la corrupción, el derroche, el saqueo, pero además porque el ejidatario común y corriente simplemente no tenía acceso, no era beneficiario de las corruptelas. Por ejemplo, un ejidatario que tuviera ya acumulado unas 20 hectáreas o 30 hectáreas, es porque era ya acaudalado, pues claro, era de los riquillos del pueblo, ¿no? Sí. Entonces, una persona que tenía dinero, que podía conseguir dinero a rédito con relativa facilidad. Le avisaban que iban a ir los de la Aseguradora Nacional a tasar la cosecha. Entonces, la tasación se hacía en el domicilio del ejidatario. Llegaban y le decían, ya se acordaba con anticipación todo el asunto, entonces simplemente llegaban y decían, bueno, te vamos a pasar por pérdida tantas hectáreas, ¿verdad? Tienes que darnos tanto, y había que dárselos en efectivo en ese rato. Se les entregaba el dinero, entonces ellos ya hacían el documento de pérdida total y se desaparecía la deuda en el banco. Eso no lo podía hacer cualquier ejidatario. Lo podían hacer, por ejemplo, en Cumatillo. Mi papá era de los beneficiarios, mi papá era de los ricos de Cumatillo. ¿Sí? Entonces yo vi cómo se hicieron estas operaciones en mi casa. ¿Sí? Entonces, pero eso no lo podían hacer la mayoría de los ejidatarios, la inmensa mayoría de los ejidatarios, porque ¿de dónde iban a sacar el dinero? Estaban esperando la cosecha para pagarle al banco. Entonces, ¿de dónde iban a sacar el dinero para darles a los supervisores lo que le estaban pidiendo? Entonces, por la pérdida total, ¿no? Bueno, entonces, los ejidatarios comunes y corrientes tenían que trabajar como jornaleros, o sus hijos iban a trabajar. Era muy frecuente que se fueran a trabajar a Guadalajara o a la Ciudad de México, o que se fueran a Estados Unidos, y con el dinero que mandaban, con eso se financiaba el cultivo de la parcela, porque como no tenían, a veces se les perdía la cosecha, entonces no podían cubrirle al banco lo que le debían, por lo tanto ya no les prestaban. ¿Sí? Ya no les prestaban. Entonces, con el trabajo de los hijos o del ejidatario, se financiaba el nuevo cultivo. ¿Sí? Entonces, pero incluso cuando se tenía crédito del banco, el banco daba, por ejemplo, lo que se necesitaba para el fertilizante, para aplicar algún insecticida, la semilla, el barbecho, la siembra, etcétera, ¿sí? Pero no le daba dinero al ejidatario para que comiera él y su familia. Qué barbaridad. Entonces, para que él comiera y su familia, tenía que conseguir dinero a rédito. Claro. O bien irse a trabajar a otros lados. Sí. Se iban acumulando las deudas con los agiotistas, y llegaba un momento en que tenían que vender la tierra para pagarle al agiotista. ¿Sí? Entonces, era un sistema que impulsaba mucho la compraventa de las tierras, precisamente por problemas de esta naturaleza. Se enfermaba alguien de la familia y tenía que vender la parcela porque no tenían más. Si ya habían vendido la vaca, si ya habían vendido los caballos del tronco que usaban para escardar la parcela o para sembrar, bueno, pues ya que les quedaba. Ya lo único que quedaba era la parcela, había que venderla. ¿Sí? Bueno, entonces, otro de los
de los resultados principales es esto precisamente, el proceso de proletarización de los ejidatarios, ¿no? Sí. Es contundente el proceso. Se ha proletarizado el ejidatario y se ha proletarizado el hijo del ejidatario. Así es. ¿Sí? El hijo, pues, me estoy diciendo mujeres y hombres, Sí, ¿sí? sí. Por todos se han incorporado al mercado de trabajo, son trabajadores de la agroindustria, se van a su carne, se van a Driscoll, se van, etcétera, ¿no? Sí, claro. Entonces, para eso son los autobuses famosos, ¿no? Sí, qué barbaridad. Doctor, algunas conclusiones que nos pueda compartir a las que han llegado hasta el momento. Bueno, una de las conclusiones es que la agricultura en la Sierra de Chapala está totalmente sometida a los criterios internacionales de acumulación de capital. No importa ninguna otra cosa, ya no se produce para el autoconsumo, se produce para vender. ¿Sí? Es decir, se están produciendo mercancías, ya no se están produciendo satisfactores, sino se están produciendo mercancías. Otra conclusión es que las transformaciones del paisaje agrario en la Sierra de Chapala se deben precisamente a esta lógica del capitalismo, ¿sí? Es decir, hay que cultivar lo que en el mercado mundial tenga más alto precio. Así es. Entonces, hay que utilizar la tecnología más avanzada que se utiliza en los países avanzados, que se genera en los países avanzados, que le compramos a los países avanzados, ¿sí? Para aumentar la productividad de nuestras tierras, es decir, para generar más mercancías y generar más plusvalor, etcétera, etcétera. Otra conclusión es que en los últimos 30 años el campo ha sido incorporado a la órbita de la acumulación de grandes masas de capital. Es verdaderamente asombroso la cantidad de frutilla que se está exportando a Europa, a Estados Unidos y a Canadá. Sí. Es asombroso, ¿sí? La cantidad de aguacate que se está exportando, la superficie que se ha deforestado para plantar aguacate, ¿sí? Entonces, el paisaje agrario se está transformando, pero se está transformando de acuerdo con una pauta establecida desde fuera de México, desde fuera del país. Es para satisfacer aquellas necesidades. El modelo original, aquel de campesino, de ejidatario, cuando se dio el reparto, ya no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando en la actualidad. En la actualidad ya no hay campesinos. Ya no hay campesinos pensando al campesino con esta imagen que te planteaba hace un rato, ¿no? El individuo que junto con su familia trabaja una parcela, que produce sus satisfactores y que los excedentes que genera con eso los vende y compra lo que no puede producir. Eso ya desapareció, ya está todo incorporado a la lógica de la producción de mercancías y de la venta de fuerza de trabajo. Como te decía hace un rato, digamos, la conclusión es que ha sido el trabajo, la venta de la fuerza de trabajo de los ejidatarios con lo que se ha financiado parcialmente la producción agrícola en la Sierra de Chapala. Sí. La cantidad de personas que se fueron a trabajar de braceros a Estados Unidos fue enorme en la ciénaga. Por ejemplo, Gerd Hill hizo un trabajo sobre Guaracha y allí relata esa relación que se da entre los que están en Estados Unidos y los que se quedan acá y cómo regresan y cómo se vuelven a ir. Eso que se relata de Guaracha es lo mismo que pasa en Comatillo,
que pasa en el Fortín, que pasa en Pajacuarán, que pasa en toda la Ciénaga de Chapala. Así es. La Ciénaga de Chapala aporta una gran cantidad de migrantes a Estados Unidos principalmente, ¿sí? Y bueno, y hoy día ya no alcanza a cubrir la fuerza de trabajo que necesitan las empresas agroindustriales, y por lo tanto se está atrayendo población de otros lugares. Hay una enorme cantidad de personas que están migrando de otros lugares de la República a Zamora, a Jacona, ¿sí? ¿Por qué? Porque allá hay una cantidad de trabajo impresionante, a tal extremo de que en Cumuatillo, por ejemplo, hoy día es difícil conseguir un peón para hacer un trabajo por ahí en 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque todo el mundo está fuera, está ocupado en las empresas. Así es, doctor. Doctor, ¿hay algún comentario que quiera hacer antes de cerrar con esta transmisión? ¿Agregar algo? Pues simplemente que creo que este tipo de programas como los que tú estás armando, creo que pueden tener un gran alcance porque esto nos podría permitir acercarnos a la población en términos de mostrarles lo que estamos descubriendo, lo que hemos encontrado al investigarlos, ¿no? Así es. Entonces, tenemos hemos estado haciendo varios programas por distintos medios, tratando de establecer esta relación entre un centro de investigación y de formación de investigadores como y la población en general. Así es. Doctor, pues muchas gracias por su participación en su programa. Gracias, hasta luego. Finalmente, si usted tiene algún comentario o sugerencia, por favor comuníquese con nosotros a nuestra página web, cuya dirección es la siguiente: www.cidirmich.ipn.mx, o a nuestro correo electrónico difusioncidyrmich@ipn.mx. Además, permítame comentarle que nuestros programas anteriores los puede ver a través de la página del CIDIR. Gracias a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible esta transmisión, y a usted lo esperamos en una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que tenga una excelente tarde. Presencia Politécnica en Michoacán.